Bien, mis hermanos, hermanas, buenos días nuevamente. Que el Señor los continúe bendiciendo. Y en la mañana de hoy quiero tocar un tema que pasamos, podríamos decir, por encima, que tocamos ligeramente en el sermón pasado, pero sé que es un tema bien importante para entender todo lo que estamos viendo. Y es la autoridad de Jesús y los apóstoles y su papel como aquellos que traen la revelación final de Dios. Y quiero ilustrar todo el contenido de lo que vamos a ver hoy, pensando en esto. Imagínense que un rey tiene un mensaje importante, crucial, que entregarle a su reino. El rey empieza a visitar a su pueblo para transmitir el mensaje, y luego nombra a unos enviados, a unos embajadores que siguen difundiendo el mensaje y les da su sello de autoridad. Les da un sello de autoridad para que los reconozcan como los enviados del rey. Ellos tienen la tarea de proclamar fielmente el mensaje del rey. Y las personas que los escuchan, que escuchan a estos mensajeros, tienen que recibirlos de tal manera que ellos son como el rey mismo. Es decir, si ellos hablaban, era el rey mismo el que estaba hablando. El asunto era así de serio. En este ejemplo, el rey es Cristo. Los mensajeros son los apóstoles. Y el sello de autoridad que los apóstoles tenían era la potencia que el Espíritu Santo les había dado. Las señales y prodigios que el Espíritu le había dado a los apóstoles, como los mensajeros del rey. Hoy vamos a ver cómo Cristo es la revelación suprema de Dios y de sus planes. Cómo Cristo es aquel profeta final prometido por Dios para completar la revelación, y cómo los apóstoles tenían la misión de continuar el legado de Cristo y culminar el legado de Cristo. El sermón de hoy se llama La revelación de Cristo y el testimonio apostólico, y tiene 4 puntos. Jesús es la palabra misma de Dios. Jesús es el último profeta de Dios. Los apóstoles son los testigos de Jesús, y las aplicaciones. Antes de empezar, quiero que noten que hemos modificado un poco el boletín. Hemos colocado una hoja más donde se pueden colocar anotaciones. La idea es que donde dice punto 1, punto 2, punto 3, ustedes coloquen el título, si lo quieren hacer, y tengan un breve espacio para anotar, si así lo consideran. Entonces, vamos a orar en primer lugar, antes de empezar. Señor, que sea tu palabra hablando, que sea voz de Dios y no voz de hombre, que tu palabra brille, sea cristalina, sea pura, y que sea tu espíritu colocando la certeza de que eres tú quien está hablando. Te lo rogamos, Señor. Amén. Bueno, empecemos con lo primero. Cuando nosotros hablamos acerca de la revelación de Dios, tenemos que empezar con Cristo necesariamente. Y a veces ese no es el punto de partida. A veces cuando empezamos a hablar de la revelación de Dios, partimos desde otros lugares, desde otros puntos, pero lo cierto es que la revelación de Dios empieza por Cristo mismo. Ahora usted dirá, pero es que Dios no empezó a hablar cuando Cristo vino. Dios empezó a hablar desde mucho antes. Lo que quiero decir es que Cristo es el objeto, el tema central de la revelación de Dios. Y es quien completa la revelación de Dios. Jesús es la segunda persona de la Trinidad, el Verbo hecho carne. Jesús trajo al Dios invisible a la experiencia humana. De manera que Cristo en su encarnación revela la gloria y el carácter de Dios de una manera tangible y visible.
Juan 1:1, 3, versículo, pasaje que ustedes conocen, dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ese pasaje claramente dice dos cosas acerca de Cristo. La primera, Él estaba con Dios, en unidad con Dios. Y cuando pensamos en eso, tenemos que pensar en la eternidad misma. En la eternidad misma. Si Él hubiese estado con Dios en otro punto diferente del tiempo, ya no estamos hablando de Dios. Eso sería un tremendo problema bíblico. Él estaba desde la eternidad con Dios, pero el pasaje dice algo más. El verbo, Cristo, era Dios mismo. Y uno dice, ¿cómo es eso posible? Que Él estaba con Dios y al mismo tiempo era Dios. Ahí tenemos el misterio trinitario. 3 personas distintas, un Dios verdadero. Pero hay algo más acerca de Cristo, del verbo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, aquel que es Dios mismo, viene a la experiencia humana. De manera que podemos experimentar a Dios. Se vuelve accesible a nosotros los seres humanos. Dios se hace carne. Hermano, yo creo que esto no lo puedo enfatizar suficientemente. Dios encarna. Dios encarna. El Dios invisible se hace tangible. Encarna. Y la Escritura refuerza vez tras vez ese testimonio. Por ejemplo, Colosenses 1, verso 15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Imagen. Imagen. Y si usted se pregunta, bueno, ¿qué tipo de imagen? ¿Una imagen borrosa? ¿Una imagen difusa? Hebreos 1:3 que lo leímos dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza. Expresión exacta, hermanos. Yo creo que no hay un lenguaje más fuerte que pueda describir esto. Cristo es la expresión exacta de la naturaleza de Dios mismo. El resplandor mismo de la gloria de Dios. Usted dirá, bueno, hermano, y todos estos versículos cristológicos que nos muestran. Hermanos, en Cristo vemos la plenitud de Dios. ¿Usted quiere conocer la plenitud de Dios? ¿Usted quiere conocer las profundidades de quién es Dios? Conozca a Cristo en la Escritura. Porque no va a encontrar en ningún lugar. No va a encontrar en ningún lugar alguna otra forma en que usted va a ver, en que usted va a conocer, a experimentar quién es Dios. Solo por medio de Cristo. Es tan así esto que cuando Felipe le dice a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, ¿qué le dice Jesús? Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Felipe, yo no te tengo que mostrar al Padre. Me estás viendo a mí, aquí. Y usted dirá, yo no lo veo. Le digo lo que le dijo el Señor a Tomás. Bienaventurados los que creen sin ver. Usted ha creído en Cristo. Usted ha confiado en el Señor Jesucristo. Usted ha visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso es lo que la Escritura enseña. Usted ha visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ha conocido a Dios. Hermanos, este es el tema de debate una y otra vez en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento aparecían de vez en cuando algunos personajes diciendo, es que te falta algo más para conocer a Dios.
Y los apóstoles tenían una y otra vez que decir, es que no falta nada, es que Cristo es la revelación exacta de Dios. No hay más nada que ver. No es un asunto de cuánto más te falta conocer, hermano mío, es un asunto de fe. Tienes que creerlo. Tienes que creer que has visto a Dios en la faz de Cristo. Y si tú dices, me falta más por conocer, yo te invito a echarle una pasada a la Escritura y vas a conocer más. Porque es un asunto de ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y es lo que la Escritura enseña. Ahora, Cristo no solo es la revelación perfecta y plena del Padre. Cristo también es llamado el profeta en el Nuevo Testamento. Es el profeta. Y uno dirá, ¿por qué? ¿Acaso no había muchos profetas? ¿Por qué a Cristo lo llamaban el profeta? Bueno, leímos ahorita Deuteronomio 18. Y allí vimos que en ese pasaje Dios prometía por medio de Moisés que otro profeta a la manera de Moisés vendría. Y diremos, bueno, a la manera de Moisés, ¿cómo? ¿Quién fue Moisés en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto? El mediador. El mediador del Antiguo Pacto, quien estaba entre Dios y el pueblo, entregando la revelación de Dios. Entonces, otro profeta a la manera de Moisés no es otro que Cristo mismo, que está entre Dios y los hombres. Lo dice 2 de Timoteo de manera clara. Porque solo hay un Dios y solo hay un mediador entre los hombres, Jesucristo, hombre. Cristo es ese mediador, es ese último profeta. Ahora, este era el asunto que rechazaban los judíos en su tiempo. Ustedes recuerden la conversación que tuvo Jesús con los discípulos. ¿Ustedes quiénes dicen que soy yo? Ellos dijeron, unos dicen que eres Jeremías, otros dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista que resucitó de entre los muertos. Y él les preguntó, no, ¿quiénes dicen ustedes que soy yo? Y cuando Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice, bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Creer esta verdad de que Cristo es el Hijo mismo de Dios, no solo un profeta como los demás, sino el profeta, la revelación final, el Hijo de Dios, es una obra que solo Dios hace. Es una obra que solo Dios hace. El Nuevo Testamento destaca el papel de Jesús como profeta final. Ahorita leímos Hebreos 1, versos 1 al 12, los recuerdo. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, noten lo que está haciendo el autor de Hebreos, Dios habló en el pasado, en muchas ocasiones, de muchas maneras a los padres por los profetas, en los últimos días. Ya les expliqué en un sermón que los últimos días en el Nuevo Testamento se refiere al momento, desde el momento en que Cristo asciende. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. El autor de Hebreos está haciendo un contraste enorme. Dios habló por los profetas, por partes, parcial. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que las cosas que el Antiguo Testamento dice acerca de Cristo no son claras. Algunos pasajes son oscuros, difíciles de entender. Pero dice, ya no hay lugar a dudas. En estos últimos días, Dios ha hablado por su Hijo, por medio de Cristo. Hay una gran diferencia. Hay dos épocas que está marcando la Escritura. La forma en la que Dios habló en el pasado y la forma en la que Dios ha hablado ahora por medio de Cristo. Cristo es la revelación completa y final de Dios. Ahora, Él no solamente lo dice este pasaje, es que cuando en el monte de la transfiguración, recuerden ustedes ese momento en que están Pedro, Juan, Jacobo, Cristo
transfigura, aparecen Moisés y Elías, los dos profetas más representativos del Antiguo Testamento, y Pedro, emocionado, dice: Señor, hagamos aquí un tabernáculo, hagamos unas palmas y nos quedamos aquí todos juntos. La imprudencia de Pedro era grande, hermano, pero yo creo que yo me habría emocionado igual. El Padre habla. Y lo que el Padre dice en ese momento, estando Moisés ahí, estando Elías ahí, es: este es mi Hijo amado, óiganlo a él. Óiganlo a él. Coloca a Cristo y su palabra, su revelación, en una posición única. Y no solo lo dijo el Padre, es que Cristo mismo lo dijo acerca de él. Es que Cristo mismo dijo: miren, no piensen que yo he venido a ponerle fin a la ley de los profetas. No he venido para poner fin, sino para cumplir. O sea, Cristo mismo dice: mire, yo tengo la autoridad, si quiero, de ponerle fin a los apóstoles y los profetas, pero no a los profetas y a la ley. Pero yo no he venido a eso. No crean que yo vine a eso. Yo vine a cumplir la palabra de Dios. ¿Cómo la cumplió? Con su ministerio, predicando, con su muerte, su resurrección. Cristo completó la revelación de Dios. Mis hermanos, no me crean a mí. Crean a la voz del Padre que habló hace mucho tiempo y dijo: este es mi Hijo amado, óiganlo a él. Si no me quiere creer a mí, no me crea a mí. Crea lo que el Padre dijo hace mucho tiempo: este es mi Hijo amado, créanle a él. Hermanos, cualquier cosa, sermones, estudios bíblicos, credos, confesiones, libros o las llamadas nuevas revelaciones que contradigan lo que Cristo ha dicho, tiene que ser rechazado, porque no hay una autoridad más alta que esa. No la hay. Todo lo que esté de acuerdo con la palabra de Cristo y que explique la palabra de Cristo debe ser bienvenido. Todo lo que lo contradiga debe ser rechazado. Debe ser rechazado. No importa si, como en el tiempo de los Gálatas, decían algunos, era un ángel del cielo que venía a traer el mensaje. No importa. Pablo diría: sea anatema. No importa. Ahora, ¿qué papel juegan los apóstoles en esto? Que es la otra parte de todo este asunto. ¿Cuál es el papel de los apóstoles? En la escuela dominical, Providencia Divina, ya tocamos un poco el tema. Así que solo voy a profundizar en lo que ya se dijo. Un apóstol, como ya lo vimos en la escuela dominical, era alguien con credenciales y autoridad que hablaba representando a aquel que lo había enviado. Y en el contexto judío, especialmente, el apóstol era el representante oficial del que lo enviaba y llevaba la autoridad del que lo enviaba. Cuando Cristo dijo: el que lo recibe a ustedes, a mí me recibe, hermanos, esa frase tiene muchas más connotaciones de lo que uno se imagina. Porque Cristo básicamente lo que está diciendo ahí es: ustedes van con la autoridad mía. Y si no los escuchan a ustedes, es como si no me estuviesen escuchando a mí. Eso es lo que quiere decir. Eso es lo que significa. Entonces Cristo elige a sus apóstoles, les da la autoridad para predicar el evangelio, para representarlo delante del mundo, incluyendo a Pablo. Ya escuchamos un poco el caso de Pablo. Y obedecer a los apóstoles, creer a los apóstoles, era creerle a Cristo. Desobedecer a los apóstoles era desobedecer a Cristo mismo. Ahora, ¿cuál era el rol de los apóstoles? ¿Qué dice la Escritura acerca de su rol? ¿Era permanente? ¿Era un oficio que iba a estar todo el tiempo con la iglesia? Si quieren, acompáñenme a Efesios 2, versos 19 al 20.
La palabra del Señor dice: así pues, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino que son conciudadanos de los santos y son de la familia de Dios. Están edificados, noten esto, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular, en quien todo el edificio, bien ajustado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. La iglesia es una casa espiritual que tiene un fundamento, es la doctrina de los apóstoles y profetas. Ese es el fundamento. Y dice de nosotros: ustedes son edificados sobre el fundamento. ¿Sí? No es solamente que los describa como un fundamento, es que dice claramente que ustedes son edificados sobre ese fundamento. Sí, el fundamento está echado. Ustedes son edificados sobre ese fundamento. El papel de los apóstoles y profetas era sentar las bases de la doctrina de la iglesia. Ahora, ¿cómo los apóstoles cumplieron esa misión de ese fundamento? Bueno, el Señor les dijo que ellos iban a ser testigos, pero ¿cómo iban a ser testigos? Es decir, ¿cómo ellos, a través de todo su ministerio, iban a ser testigos de la muerte, resurrección y ascensión de Jesús? Miren, la Escritura le da a los apóstoles dos promesas que eran solo para ellos. Si quieren, acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 26. Estas cosas les he dicho estando con ustedes, pero el Consolador, el Espíritu Santo, quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Allí mismo pasen al capítulo 16, versos 12 al 15. Allí la página siguiente. Aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las pueden soportar. Pero cuando Él, el Espíritu de verdad, venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Esa promesa, que a veces es mal interpretada como una promesa que es para todos los creyentes, es una promesa para ellos. ¿Diciendo qué? Miren, usted lee los evangelios y se dan cuenta que los apóstoles entendieron muy poco. La promesa que Jesús le hace es: mire, ¿saben una cosa? Es que cuando yo ascienda, yo voy a enviar el Espíritu sobre ustedes y entonces ustedes van a recordar todas las cosas que yo les dije. Y yo los voy a guiar a toda verdad. Esa frase no se puede tomar a la ligera. Toda verdad. Eso solo lo puede decir alguien que sea un medio de revelación de Dios. Y esa fue una promesa que se le dio a ellos. Es que ustedes conocerán toda verdad. Y así van a ser mis testigos. Así ustedes van a dar a conocer mi voluntad. La labor de los apóstoles fue única, irrepetible. ¿Usted quiere conocer toda la verdad que los apóstoles predicaron y enseñaron? O por lo menos las que nos quedó registrada. Aquí está. Y como si no fuera suficiente, ya para el final del Nuevo Testamento se habla de que la doctrina está completa. En Judas 1, verso 3, dice: amados, aunque tenía mucho deseo de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos a contender por la fe que ha sido entregada una vez para siempre a los santos. ¿Fe entregada cuántas veces? Una vez para siempre. No muchas veces. No una fe que va cambiando. La fe fue entregada. La doctrina fue entregada
que es a lo que se refiere allí fe. La doctrina ya fue entregada. ¿Cuál es nuestra necesidad hoy en día? Conocerla, aplicarla. Esa es nuestra necesidad hoy. Conocerla y aplicarla. Todos los problemas, hermanos, que tiene la iglesia hoy en día no se deben en tanto a que les falte, a que haga falta la verdad. Es que la verdad ya está. Los problemas que enfrenta la iglesia hoy en gran parte se deben a desconocerla, a dejarla de lado, a no querer exponerse a la verdad. La verdad ha sido dada y esa promesa, hermanos, esto es inmensamente serio. Esa promesa solo la tenían ellos. Y si no los escuchamos a ellos, a través de la voz de la palabra, no vamos a escuchar a Cristo mismo. No lo vamos a escuchar. Miren, acompáñenme a Primera de Juan, capítulo 1, versos 1 al 4. Hermanos míos, dice así: lo que existía desde el principio. ¿Está hablando aquí quién? De Cristo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos. Esto escribimos acerca del Verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea cumplido, para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué está diciendo aquí Juan? ¿Quiénes vieron y contemplaron a Jesús en vivo y en directo? Los apóstoles. Y está diciendo, nosotros nos gozamos en que contemplamos directamente al Verbo de vida y les anunciamos estas cosas, miren lo que dice, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión, la de los apóstoles, es con el Verbo y con el Padre. ¿Qué está diciendo Juan en pocas palabras? Es que si ustedes no nos escuchan a nosotros los apóstoles, ustedes no van a conocer a Cristo. Eso es lo que está diciendo. Es que si no nos escuchan a nosotros, no van a conocer a Cristo. Querida congregación, ¿quién puede reclamar hoy en día que tiene esa exclusividad? ¿Quién puede decir hoy en día, es que si no me conocen a mí, no van a conocer a Cristo? Porque esa exclusividad la tenían los apóstoles. Esa exclusividad la tenían los apóstoles. Y solo ellos. En otras palabras, para que alguien hoy en día diga que es apóstol, tiene que decir, es que si no me conoces a mí, no conoces a Cristo. Y a veces eso es lo que dan a entender, que no tiene relación con Dios y no es por ellos. Hermano, yo espero que sea cristalino, claro, el asunto que estamos enfrentando aquí. Todo el asunto de la Escritura como la revelación final y completa de Dios es un asunto de quién tiene la autoridad. Aquí no estamos hablando, contendiendo, defendiendo puntos teológicos simplemente. Es que es un asunto de autoridad. Es un asunto de la autoridad. ¿Quién la tiene? ¿Quién la tiene? O la tiene Jesús y sus apóstoles. O la tiene cualquiera por ahí que se autonombre o autoproclame apóstol o profeta. Eso es lo que está en juego. Eso es lo que está en juego. Ni el Papa Romano ni un falso apóstol pueden reclamar esto. Ninguno.
Nadie hoy en día puede decir que su enseñanza proviene de Cristo mismo y que Él fue guiado a toda verdad. Esa fue una promesa de Cristo a los apóstoles. Nadie puede decir que tiene la exclusividad de la revelación. Esa fue una prerrogativa, ese fue un privilegio que Jesús le dio a los apóstoles. A nadie más se los dio. A nadie más se los dio. Y usted a estas alturas me dirá, bueno, ha hablado bastante de los apóstoles y los profetas. Voy a decir dos cosas nomás. Los profetas del Nuevo Testamento estaban subordinados a la autoridad apostólica. Y segundo, acabamos de leer en Efesios 2 que ellos jugaron un papel de fundamento. Lo acabamos de leer. Si decimos lo contrario, tenemos que decir que hay que volver a echar el fundamento. Lo mismo que con los apóstoles, igual. Que el fundamento hay que volverlo a echar. Yo quiero alertarlos de esto. La Biblia dice que los apóstoles y los profetas jugaron un papel de fundamento. Pero la Biblia también dice que van a venir falsos profetas. Las dos verdades están allí. Son las dos cosas que Dios nos ha dicho. Son las dos cosas que Dios nos ha dicho. Que ellos jugaron un papel de fundamento con los apóstoles y que iban a venir falsos profetas, falsos cristos, proclamándose a sí mismos poseedores de la verdad. Nos tenemos que cuidar. Nos tenemos que cuidar. Porque lo que está en juego aquí, hermanos, no es un hermano aquí que se levanta y quiere convencerlos de algo. Lo que está en juego aquí son las almas. Eso es lo que está en juego. Usted dirá, bueno, pastor, es un sermón bastante teológico, bastante teórico. ¿Cuáles son las aplicaciones de esta? Hay varias aplicaciones. La primera, ¿cuál es el llamado de la iglesia? Esa es la primera aplicación. Dice la palabra de Dios que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. La verdad ya está dada, es lo que dice la Escritura. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? Proclamarla, defenderla. Así como en Hechos 2, verso 42 dice que la iglesia primitiva se dedicaba a las enseñanzas de los apóstoles, nosotros también debemos hacerlo. Tenemos que comprometernos con la Escritura. Tenemos que comprometernos con la Escritura. Tenemos que aprovechar cada oportunidad que tengamos de crecer en el conocimiento de la Escritura. La segunda es que la Biblia también dice que la iglesia va a ser atacada con falsas doctrinas, con herejías. ¿Cómo nos protegemos de eso? Examinando cada enseñanza con la Escritura. Es la manera de protegernos. La tercera es que si Jesús es la revelación final de Dios y los apóstoles completan esa revelación, ¿qué necesitamos entonces para conocer más a Jesús? Conocer más la Escritura. Queremos conocer más a Jesús, tenemos que conocer más la Escritura. Memorice la Escritura, medite la Escritura, estudie la Escritura. Si usted quiere conocer más a Cristo, expóngase a la Escritura. Así lo va a conocer. Y la cuarta, no es solamente con la Escritura, usted tiene que buscar la guía del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque así como se le dijo a los apóstoles que el Espíritu los guiaría a toda verdad, el mismo Espíritu nos va a iluminar para comprender la verdad que le fue dada a ellos. Ese mismo Espíritu nos va a ayudar a comprender la verdad. Si usted lee esto sin la iluminación del Espíritu, esto va a ser pura tierra árida. Usted debe buscar con diligencia la dirección del Espíritu para que lo ayude a entender la verdad, para que lo ayude a aplicar la palabra, para que quite el velo y le muestre sus puntos ciegos, para que le muestre qué cosas tiene que creer y qué cosas tiene que rechazar en su vida, y para discernir la verdad del error. Y ores, hermanos, por los que
enseñamos la palabra. Oren por nosotros, porque tampoco seamos desviados. Yo termino con las palabras que Jesús le dijo a los judíos en Juan 5:39. Ustedes examinan las Escrituras porque piensan tener en ellas la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Hermanos míos, la mayor bendición que el Señor que yo le deseo a usted en esta mañana es que el Señor ponga un hambre increíble por su palabra en cada uno de ustedes. Esa es la mayor bendición que deseo para usted. ¿Por qué? Porque es que conociendo más la palabra usted va a conocer más a Cristo. Lo va a conocer más. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias porque tú no guardas silencio, Señor. Tú nos dejas en la palabra el testimonio de la verdad. Tú nos dejas, Señor, en tu palabra las respuestas que necesitamos. Aún en el tiempo de hoy,